Y todo eso que había aprendido estaba mal explicado desde lo que te enseñan, lo que te intentan instruir, y le tuve que dar la vuelta como un calcetín a todo. Yo siempre estuve en la posición de que el autismo nunca tenía nada que ver con el tema inoculaciones. Los informes médicos de las enfermedades que luego habían tenido mis hijos fue cuando ya empiezo a hilar y a hacer el puzzle. Pues no es porque se tienen que poner malos, es que han sido inoculados con tóxicos, es una intoxicación masiva. No solamente han robado la medicina para hacerla negocio y ponerla en contra de nuestra salud para ser enfermos crónicos, sino que también han robado la biología. Pues está cayendo una medicina que está totalmente podrida, corrompida y además no funciona. Ahora todos los terapeutas solamente ven autismo, autismo y autismo. Que las empresas de vacunación no pueden ser demandadas, pues ahora sí puedan tener daños, ¿no? Todo aquello lo que hizo fue una ley de protección para que ellas no tuvieran que pagar los daños, sino que fuera el mismo Estado, con el dinero de los contribuyentes, el que asumiera ese cargo de daños por vacuna. El ADN ha sido tocado, donde hay una gran intoxicación de aluminio que se queda alojado en el cerebro o en el intestino y que el cuerpo tiene que hacer ahí un sobreesfuerzo para tratar de eliminarlo. Porque ¿cómo es posible que se utilicen células de fetos abortados si en 2011 hubo una sentencia en Europa que lo prohibía? Junkies o algo, tenemos que estar buscando remedios que son naturales, y es lo que realmente empieza a sanar a nuestros hijos, empieza a conectar, y ese es el fondo de esa plataforma, la voz de los padres, ¿no? La mayoría, si no todos, en mayor o menor medida, tienen una afectación intestinal increíble. Y el tratamiento pues es muy largo, muy costoso, porque tratar esto pues lleva mucho tiempo. Eso que ha dicho Fernando es muy importante, porque cada vacuna provoca daño. Esto ya lo dijo un doctor canadiense, Andrew Moulden. Él en su época, porque él murió muy joven, Andrew Moulden murió en el 2013 en extrañas circunstancias. Pues él, justo antes de presentar otro de sus estudios, pues él estaba denunciando esto. Todo el grupo de científicos, periodistas y todo lo que nos rodea es que se hagan pruebas. ¿Cómo es posible que durante 7 años a mí me dijeran que mi hijo se golpeaba la cabeza y chillaba y no dormía porque tenía autismo y todo era autismo, y nadie me dijo que mirara ahí? Hoy tengo conmigo a 2 personas súper valientes que han decidido arrojar luz a un tema muy delicado como es el tema de las vacunas y el autismo. Bienvenidos, Fernando, Inmaculada. Muchas gracias. Gracias a ti, tú sí que eres valiente. Bueno, todos somos valientes a nuestra manera. Bueno, pues explicar un poquito hablar un poquito de vosotros para aquellas personas que nos conozcan. Inma, porfa, empieza. Bueno, pues yo soy Inmaculada Fernández Díaz y soy periodista y madre de familia numerosa, y desde hace 16 años ya empiezo a investigar el tema de vacunas por una serie de datos que me voy encontrando y para mí son muy impactantes y me quedo muy sorprendida. Y tengo que vencer una disonancia cognitiva muy potente, muy fuerte, que tenemos todos, de pensar que las vacunas son seguras, eficaces y han salvado la humanidad. Y todos los datos con los que yo me iba encontrando, pues no iban por ese camino, desde luego. Me empiezo a encontrar con una serie de componentes tóxicos y peligrosos y me toca hacer una larga investigación. Y bueno, pues entablar hay mucha discusión y mucho debate con muchos médicos y enfermeros y en casa también. Y bueno, pues fruto de esa larga investigación, ver a luz a finales del 2021 el libro negro de las vacunas, cuando ya tenía mucha urgencia en publicarlo, porque iban a pinchar las vacunas del COVID a los niños y ya era muy terrible. Ese libro tiene 3 partes. La primera parte, que es las vacunas que proceden de células de fetos abortados. La segunda parte, los adyuvantes tóxicos que yo luego me fui encontrando. Y luego la tercera parte, las inoculaciones tóxicas del COVID. Y luego en verano del 2025, en julio del 2025, pues ha visto la luz este otro libro, Vacunas y Autismo, que también lo tiene ahí puesto Fernando,
y bueno, pues eso ya es como la ampliación, ¿no? Todos los estudios y todas las evidencias que las hay y todos los testimonios que muestran esa relación entre vacunas y autismo para todos aquellos que lo siguen negando. Y pues nada más, ya le doy paso a Fernando. Fernando. Bueno, mi nombre es Fernando Rodríguez y soy padre de un niño con autismo. Un niño que empezó con un pequeño trastorno del neurodesarrollo y con el paso de los años y la carga tóxica que fue acumulando debido a las inoculaciones, pues acabó en un autismo muy severo, con una sordera quizás inducida por una de las inoculaciones y aquello también dio lugar a negligencias o malas praxis, donde estuvo durante muchos años vertiendo líquido cefalorraquídeo por la nariz, 3 años. El sistema vi que me había abandonado y fueron 3 años de mucha enfermedad. Tuve que descubrir aquello casualmente a través de un vídeo de redes sociales, que mi hijo no era moco lo que perdía por la nariz, sino que debido a una de las operaciones del oído de un implante coclear, lo que perdía por la nariz era líquido cefalorraquídeo y fueron así, pues 3 años muy duros de mucha enfermedad. Se tuvo que someter a varias operaciones y para intentar reestructurar eso ha quedado muy dañado todavía, no se ha reparado del todo. Y yo llego al mundo de estos daños o estas lesiones producidas por las inoculaciones, pero tras todo este periplo de tanto sufrimiento, ¿no? Donde mi hijo prácticamente tiene que encarar la muerte con operaciones ya muy serias, de mucha necesidad de UCI y sedaciones largas, y para intentar repararlo, pero bueno, no soy consciente de todo lo que me está pasando, y desde que el primer momento en el que nace, ya la inoculación de la hepatitis B es la que le ha producido daño, porque hubo pequeños cambios, pero bueno, que normaliza a un padre, pero realmente son extraños para el resto. Y así va pasando con todo. Así que esa es mi vida, 9 años casi de mucho aprendizaje. A los 7 años tuve que darle la vuelta a todo lo que había aprendido. Soy biólogo, hice un máster en nutrición, una tesis en genética, y todo eso que había aprendido estaba mal explicado desde lo que te enseñan, lo que te intentan instruir, y le tuve que dar la vuelta como un calcetín a todo para intentar entender qué estaba ocurriendo, lo dañinas que son. Siempre pensé, nunca dudé de esas inoculaciones que podían ser o dañinas o no efectivas, así que todo lo tuve que desaprender y volver a aprenderlo. ¿Y en qué momento vuestro cerebro hace clic y empezáis a relacionar, pues en tu caso, Fernando, lo que le pasa a tu hijo? ¿En qué momento te das cuenta? No hay un momento de un clic, pero sí hay me voy a hacer un curso de desintoxicación del cuerpo, y ahí ya me dicen algo del tema vacunas, y yo digo, no lo sé. Yo siempre estuve en la posición de que el autismo nunca tenía nada que ver con el tema inoculaciones, y me di cuenta lo rechazaba frontalmente. O sea, es como si fueran 2 bandos, lo que intenta dividir el sistema para que esté enfrentado. Y no hubo un momento exacto, pero poco a poco vas leyendo información. El estar en redes sociales, en mi canal de Autismo Integral, te va llegando información, vas leyendo, y es como una transformación lenta. O sea, no hay un clic, un momento. Y en tu caso, Inmaculada, ¿qué es el detonante? Pues a mí el detonante también es un poco progresivo. Yo era tan creyente en el sistema que a mi segundo hijo le metí en un estudio de vacunas del neumococo, y ahí le pusieron todas en un hospital. Pero ahí ya descubro, porque ya nos avisan a todos los padres, que no a todos los niños les hace efecto la vacuna y que habría que revacunar. O sea, que habría que hacer análisis serológicos para ver el nivel de anticuerpos, y nos dicen que hasta un 20% de los niños no se les consigue levantar la respuesta inmunitaria deseada. Y luego sí que nos siguen preguntando bastante tiempo por los eventos adversos que pueda tener. Entonces yo ya ahí empiezo a mosquearme un poco, digo, pues pueden tener efectos adversos a medio o largo plazo. Esto fue hace 18 años así, 19, 18, pero cuando ya fue hace 16 años cuando ya me entero que algunas de las vacunas contienen células de fetos abortados, y entonces para mí eso es muy impactante, porque no lo sabía, y yo no lo sabían mis médicos, y ya me hace cuestionarme mucho más. Veo que es cierto, que están los prospectos,
y en otra serie de documentos presentados para la autorización y comercialización de las vacunas. Y me mosquea mucho que yo sea la que se lo tenga que enseñar a mis médicos. Eso es, pero vamos, sigo desconfiando solo de esas durante 4 o 5 años. Y luego ya también por un efecto adverso uno de mis hijos, mi cuarto hijo, que tiene 11 años ahora, que fue de piel, de dermatitis atópica, ya es cuando veo la vinculación. Y esa reacción no fue en las que yo ya no les ponía, porque yo ya la triple vírica, la de la varicela y la de la hepatitis A, que está recomendada, esa no es, está en el calendario de la gratuidad en España, que en España ninguna es obligatoria, pero esa está en otras, en las primeras, que pues bueno, pues por sistema, es que la disonancia cognitiva es tan grande, pues las primeras se las puse y bueno, pues tuvo ese efecto adverso casi a los 10 días o 15 días y ya es cuando se me abre más la mente. Y luego ya haciendo revisión de todas las vacunas y con los informes médicos de las enfermedades que luego habían tenido mis hijos, fue cuando ya empiezo a hilar y a hacer el puzzle. Entonces ya me doy cuenta que eso que te dicen que es un virus o eso que no sabe por qué es, esas otitis de repetición, por ejemplo, en alguno de mis hijos que tenían otitis cada 15 días y alguno estuvo a punto de ponerse drenajes, o esa neumonía de ingreso hospitalario, todas esas cosas, las bronquiolitis, por ejemplo, que están muy asociadas a la vacuna que ha dicho Fernando, esto lo sabemos también por los estudios de investigación de la doctora Isabel Bellostas, pues esas bronquiolitis de gravedad que requieren pues aerosoles y otra serie de medicaciones, esas vienen porque se vacunan a los niños desde el nacimiento o a los 2 meses de edad. Y eso lo iban teniendo mis hijos, pero no lo relacionas. Claro, parece que es así, porque los niños tienen que ponerse malos. Pues no es porque se tienen que poner malos, es que han sido inoculados con tóxicos, es una intoxicación masiva. Y bueno, pues me costó mucho despertar. De hecho, el que no tiene ninguna vacuna es el único, el pequeño, que tiene 6 años y es el que no ha tenido bronquiolitis, no ha tenido neumonías, no ha tenido otitis, no ha tenido nada, ni dermatitis, ni psoriasis, ni alergias alimenticias del primer año o después más alergias, porque no ha recibido los tóxicos inoculados que han recibido sus hermanos. Así que sí, es una labor de investigación. Perdón. No, que iba a decir que es una labor de investigación, pero cuando ya te hace clic hay algo en el cerebro y ya ves la vinculación. Entonces, cuando ves la vinculación ya se te abre la mente. Entonces, ya no puedes no mirar. Ya vas hilando todo eso, todas esas enfermedades que han tenido tus hijos. Eso de que pues yo estaba en el hospital cada 2 por 3 sin saber por qué, ¿no? Es un virus, decían la mayoría de las veces. O es una neumonía, una bronquiolitis ahí más grave. Pero no, eso es, pues bueno, pues los efectos a corto, a medio y a largo plazo de las vacunas. Que no es complicado, ¿eh? Es complicado, aceptar. Es complicado y nos han robado tanto la mente, Cris, porque no solamente han robado la medicina para hacerla negocio y ponerla en contra de nuestra salud para ser enfermos crónicos, sino que también han robado la biología. ¿Y cómo entendemos la biología? ¿Cómo han hecho el uso de la palabra virus para echarle la culpa a algo, cuando realmente son los formadores de la vida y nada más se ven en cosas tan esenciales como la formación de nucleación de las nubes, que son necesarias biomoléculas llamadas virus, o para la formación de la placenta, también son muy necesarias un tipo de virus? Entonces, es todo totalmente al revés entre la biología, la de Pasteur y la biología de Béchamp. Lo que es la medicina, cómo lo han hecho un negocio desde Rockefeller, el informe Flexner. O sea, todo está inducido a ser un gran negocio. Entonces, creo que este problema que nos están presentando tantos niños con tantas enfermedades, entre ellas el autismo, y tantas personas que ya van a los denominados centros de salud, que no tienen nada que ver con la salud, sino que lo único que saben es tratar enfermedad, pues está cayendo una medicina que está totalmente pues podrida, corrompida y además no funciona. Entonces, eso tiene que ser un nuevo despertar a una nueva era, a las nuevas medicinas, donde la gente se está empoderando para tomar responsabilidad y no depender de ese sistema, de ese papá
que es al que le cedo mi responsabilidad, la responsabilidad de mi salud, sino que es lo que está cayendo. Sí, porque hace 50 años el número de niños con autismo era muchísimo más era inferior. O sea, en estos últimos años hemos visto un crecimiento exponencial, ¿no? Era una enfermedad rara, entonces, 1 de cada 10.000. Las enfermedades raras creo que está entre 1 y 5 de cada 10.000. Entonces, si en 1979 era 1 de cada 10.000. Ahora están en 1 de cada 31, reconocido, en Estados Unidos, y son niños de 8 años. Y con datos de 2 años anteriores, porque tienen ahí un decalaje, tienen ahí un retraso en la presentación de los datos. En Florida, 1 de cada 12,5 niños ya es donde tienen una mayor estadística y mayor recuento hecho. Eso se asemeja más a lo que vemos ahora mismo en las escuelas de España, donde ya no hay recuento desde hace muchos años, porque en Europa se estableció que es 1 de cada 100 y realmente ese dato no se toca ya desde hace más de 10 años. Entonces ahora quienes tienen contacto directo con niños, que son los profesores de las aulas, lo que dicen es que por cada aula tengo mínimo 3 niños con trastorno del neurodesarrollo. Sí. Aparte del TDAH, ¿no? El trastorno de déficit de atención. Claro. Eso se asemeja más casi a lo de Florida. De cada 30 niños que pueden estar en un aula, pues por lo menos 3 tienen un problema, ¿no? De un trastorno, y normalmente ya, porque lo que dicen todos los terapeutas que visitan es: yo solo veo autismo. Si antes solamente se veía por otro tipo de intoxicación, síndrome de Down, en los sitios de discapacidad, en los lugares de discapacidad donde van a terapias, ahora todos los terapeutas solamente ven autismo, autismo y autismo. Y a los niños varones están mucho más afectados, además, también. ¿Y eso por qué? Está claro. Está claro que es un calendario que se ha implementado que es la gallina de los huevos de oro, donde no tiene ningún tipo de responsabilidad, que precisamente hace 2 o 3 días se ha presentado una nueva ley que se quiere llevar a cabo, ¿no? Como una proposición no de ley, sería aquí en España, para que desde 1986 que las empresas de vacunación no pueden ser demandadas, pues ahora sí puedan tener daños, ¿no? O sea, en 1986 se reunieron entre todas porque las denuncias que tenían que resolver pues les llevaba a la quiebra. Entonces todas las empresas se reunieron y quedaron con el presidente de los Estados Unidos. En aquel momento era el actor, ¿no? Inmaculada, ¿quién era el actor? George Bush era, no, me parece. Bueno, Ronald Reagan. 1960. El actor, sí. Y la cuestión que quedaron y dijeron: oye, o me quedáis sin tener que pagar yo los gastos de todas las denuncias, o la empresa de las vacunas iban a pique. Pero claro, todo aquello lo que hizo fue una ley de protección para que ellas no tuvieran que pagar los daños, sino que fuera el mismo Estado, con el dinero de los contribuyentes, el que asumiera ese cargo de daños por vacunas. Entonces aquello, a partir de ahí, pues que eso es una empresa que no necesita publicidad, porque ya se está dando la medicina, una empresa que no va, si algo sale mal, no va a pagar, y son muchas empresas que las que dicen: pues aquí hay que meter todo lo que podamos, porque cada vacuna que yo meta en el calendario me genera $1 millón al año. Qué barbaridad. Sí, creo que Cristina preguntaba por qué los niños varones están más afectados, ¿no? Sí, sí. No sé si tiene algo que ver con la testosterona, pero sí que es verdad que los datos de Estados Unidos es 1 de cada 31, sin discriminar niñas y niños. Lo que decía Fernando es que en varones a nivel nacional están 1 de cada 20, y si es California 1 de cada 12, si son varones. Y yo esto lo he preguntado, pero no me ha quedado muy claro. Desde luego tendrá algo que ver, claro, con las hormonas masculinas o con la testosterona. No sé si tú tienes algún dato, Fernando. ¿Por qué los niños tienen 3 veces más o 4 veces más de autismo que las niñas? No se asocia, es la capacidad de desintoxicación por ciertos genes asociados a esa capacidad que tiene, sobre todo el MTHFR. La mutación, al ser 2 copias, parece que puede funcionar mejor en mujeres, y está asociado a eso, a esa capacidad de desintoxicación que tienen mejor las mujeres. Pero bueno, depende del grado de desintoxicación, pues a algunas mujeres también les afecta, evidentemente. Bueno, las niñas también tienen autismo, y autismo severo también, que eso es importante recordarlo, porque el 30% de los niños con autismo
es autismo severo, de los que se autolesionan y que no son verbales y que es muy, muy difícil, claro, tratar con... Porque exactamente cuáles son los componentes que llevan las vacunas, porque no todas son iguales, ¿verdad? No todas las vacunas son iguales. Pues reconocen componentes diferentes, reconocen el mercurio, lo siguen reconociendo, aunque cada vez menos, porque si llegan a un nivel mínimo de trazas, como se sigue utilizando en el proceso de fabricación para inactivar virus y bacterias, pues ya quedan en poca cantidad y si no supera cierto límite, no están obligadas las farmacéuticas a reconocerlo. Lo sabemos que lo tienen, pues porque la Comisión Europea ha reconocido las vacunas que contienen aluminio todavía, y en América pues están en más altas cantidades porque se usa como conservante. El mercurio es un potente neurotóxico, pero luego también el aluminio juega un papel muy determinante, que también es muy neurotóxico, y además se pincha a los niños en altas cantidades. Yo eso lo conté cuando mi hijo, el cuarto, que tuvo la reacción adversa de dermatitis atópica, y en su primera visita de los 2 meses, en el 2014, había recibido 3 pinchazos a los 2 meses de edad y había recibido más de 1 miligramo de aluminio, 1,07. Esto es altísimo y supera con creces lo que la FDA considera que es tóxico a nivel del sistema óseo y a nivel del sistema nervioso central. Y dependiendo del peso del niño, pues puede tener 47 veces más de lo que se considera que está... Qué barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad, ¿eh? La FDA considera como tolerado 4 o 5 microgramos por kilo de peso corporal por día, y esto dependiendo del peso. Por eso los niños prematuros pues tienen más riesgo también de tener autismo, porque sus cuerpecitos pues son mucho más pequeños y no son capaces de asimilar esa gran intoxicación de aluminio. Luego también están otros componentes que son mutagénicos, como el polisorbato 80, el formaldehído, que también es cancerígeno, o los restos de líneas celulares de fetos abortados que están introduciendo ADN en muchas altas cantidades, mucho más también de lo que ellos consideran tolerado, que es como 10 nanogramos por dosis. Bueno, pues esto, gracias a los estudios de la doctora Teresa Dyson en Estados Unidos, con quien contacté, también está muy, muy, muy elevado, pero vamos, nada que ver con esa cantidad mínima. Entonces aquí también opera el sistema que puede ser una mutagénesis insercional, pues que sea ADN desnudo, de cortito, muy cortado, pues de menos de 250 pares de bases, creo que se contaron 215, esto es muy poquito, entonces es fácilmente insertable en el genoma humano del niño que recibe la vacuna, y esto también pues puede ser otra vía para detonante, ¿no?, de ese autismo. Por eso yo creo que no todos los tratamientos para tratar de desintoxicar pues surten el mismo efecto en todos los niños, porque hay muchas vías donde el ADN ha sido tocado, donde hay una gran intoxicación de aluminio que se queda alojado en el cerebro o en el intestino, y que el cuerpo tiene que hacer ahí un sobreesfuerzo para tratar de eliminarlo. Y luego pues sobreabundan los parásitos también en los niños. Bueno, Fernando sabe mucho más, que está mucho más en los tratamientos de tratar de revertir, ¿no?, ese daño ocasionado por la intoxicación de las vacunas. Porque ¿cómo es posible que se utilicen células de fetos abortados si en 2011 hubo una sentencia en Europa que lo prohibía? Sí, pues eso es lo que yo llevo en mi libro uno de las vacunas, porque sí, no me lo sé. Ahí trabajando como periodista, de repente me llega esa sentencia y digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Si esa sentencia prohíbe la utilización de embriones y de partes de embriones, no se puede patentar nada con eso para ningún medicamento. Y resulta, y las vacunas están patentadas y usan líneas celulares no de embriones, sino de fetos, que son de 3 meses de gestación. Pues no me lo explico, la verdad, no lo sé. Yo lo pongo ahí en el libro para, no sé, para los abogados o quien quiera, no sé, averiguar más del tema, porque yo no soy jurista. Vamos, no sé, automáticamente tendrían que estar ya, no sé. Prohibidas. Sí, prohibidas. Sí. Da igual lo que echen en cada lote, que no tienen responsabilidad ninguna, y tiene que ver con esa ley que les protege de 1986. Así pasó, Inmaculada, también el tema de
Pero eso es en Estados Unidos. Esto es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No nos aplica la ley de Estados Unidos. Estamos en Europa. Y por lo menos en Europa, esa sentencia que yo llevo aquí en el libro negro de las vacunas prohíbe patentar medicamentos que se hagan con restos de embriones. Y estamos hablando no de embriones, sino de fetos, que es un estadio ya mucho mayor en la gestación de ese ser humano en gestación. Entonces, y se están utilizando, o sea, y es parte de esa patente, porque, claro, las cepas de la triple vírica que usa la WI38, pues ahí está. Y la de la varicela, Varivax y Varilrix, que son las dos marcas de la varicela, usan la MRC5. Y luego la que se está poniendo en España, que son para cuatro enfermedades víricas, que se llama ProQuad. Esta tiene las dos líneas celulares, de la triple vírica y la de la varicela, W38 y MRC5. Y luego tiene la cepa de la rubeola, que también está implicada, hay otras células de fetos abortados, la RA27/3, que significa Rubella abortus, 27 espécimen de ese pobre feto abortado y tercera muestra. Bueno, pues es que está todo documentado. Yo no sé qué más quieren para decir que tiene ADN humano y se está utilizando al ser humano como un medio en una patente de una vacuna que va destinada a seres humanos. Eso, al menos en Europa, con esa sentencia de Brussels versus Greenpeace, eso debería estar prohibido. Y yo no entiendo cómo no solo no está prohibido, sino que se sigue dispensando. En Estados Unidos entiendo que no aplica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero en Europa sí, y yo no lo entiendo, no sé. Pues es un tema interesante para denunciarlo en la voz de los padres, por ejemplo. Totalmente, es verdad, la voz de los padres. Cuéntanos un poquito. Pues la voz de los padres es una plataforma de internet que ha surgido hace muy poquitos meses, creo que desde septiembre-octubre, donde está Fernando Rodríguez también como biólogo. Está otra autora de otro libro, otra mamá, de Entender duele, pero es la única cura, que desde aquí también la mando un caluroso saludo, y otra serie de padres e investigadores y médicos que se están uniendo a este proyecto y que trata de recoger todos esos testimonios de niños afectados por las vacunas y bueno, pues que están siendo silenciados, y luego pues también poner a disposición de todos los padres una serie de recursos para que estén bien informados. Y no sé si, Fernando, ¿quieres añadir algo más? Y padres que nos estamos juntando, que vamos a ser el motor del cambio, porque igual que nos están impidiendo realizar el evento que queremos hacer el día 28, pues también estamos de acuerdo todos en que esto se tiene que hablar, que se tiene que poner encima de la mesa. Y la voz de los padres, pues estamos formando pues eso, un equipo médico-científico que nos apoye, y padres que tienen que andar como si fueran casi delincuentes buscando tratamientos a escondidas, porque parece que la censura es tan grande y el miedo es tan grande de los padres que no se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Como ha sido todo muy perseguido, como el CDS y otro tipo de terapias, como el autismo no se puede curar ni se puede tratar, parece ser. Pues muchos padres nos vemos desesperados y porque claro, está el sufrimiento de nuestros hijos delante y estamos sufriendo lo que no está escrito y tenemos que ayudarles. Y parece ser que como si fuéramos junkies o algo, tenemos que estar buscando remedios que son naturales, y es lo que realmente empieza a sanar a nuestros hijos, empieza a conectar, y ese es el fondo de esa plataforma, la voz de los padres, ¿no? Científicos, médicos, periodistas, abogados y sobre todo pues una voz que es la voz de los padres. Lo que quería saber es desde el punto de vista oficial, cómo se trata el autismo y cómo se hace, pues por ejemplo, cómo lo haríais vosotros. Pues lo primero que tenemos que empezar a ver es qué le ocurre a cada niño, porque cada caso hay que individualizarlo. Y la mayoría, si no todos, en mayor o menor medida, tiene una afectación intestinal increíble. Es lo mismo que vio Andrew Wakefield en 1998 cuando lo relacionó con la triple vírica. Él era gastroenterólogo antes de que lo echasen de todos lados, y cuando metía la cámara
lo que veía era una gran inflamación, una inflamación totalmente nueva que él nunca había visto. También hay una gastroenteróloga en República Dominicana que hace 150 endoscopias al mes en estos críos, y cuando ve lo que hay en estos niños, pues dice, es que para que esto ocurra en una persona normal tiene que haberse tomado algo corrosivo, y exactamente se repite lo mismo en todos los niños. Entonces, ¿cómo se trata? Pues primero hay que bajar esa gran inflamación, una gran disbiosis inducida por metales pesados provenientes de las vacunas, y también hay una gran permeabilidad intestinal. ¿Eso qué significa? Que se vuelve un coladero donde entra todo tipo de sustancias al torrente sanguíneo que activan el sistema inmune en una gran cantidad, generando una gran inflamación. Luego nos tenemos que ir a la otra parte, el eje intestino-cerebro. El cerebro, por ser el material más graso que existe, absorbe una gran cantidad de metales pesados para que no estén en circulación y puedan dañar otros órganos. Entonces ocurre una gran neuroinflamación. Luego le ponen diferentes nombres, como pandas, que se llaman algunos, que es una encefalitis, que de hecho en los prospectos de muchas vacunas está relacionado como efecto secundario a encefalitis. En vez de poner autismo, ponen encefalitis para tapar. Y el tratamiento pues es muy largo, muy costoso, porque tratar esto pues lleva mucho tiempo, no pasa de la noche a la mañana, pero ha habido un gran caos, un desborde por acumulación de tanto tóxico que va introduciéndose en cada vacuna. No es que lo produzca una vacuna en sí, pero llega una que derrama el vaso, ¿ok?, de tóxicos ya acumulados. Y en ese momento, pues el niño empieza a hacer una gran inflamación, los padres se dan cuenta de que mi hijo tuvo una gran fiebre y se quedó mirando al infinito. Y el tratamiento va por ahí, por revertir primeramente esos síntomas, porque todo lo que se está colando desde el intestino y toda esa inflamación que hay tiene que pasar por hígado, tiene que pasar por riñones, el páncreas se ve afectado, es una afectación multisistémica. ¿Cómo se trata? Atacando primero o abordando primero lo que esté más afectado y esté provocando mucho más daño y más dolor al crío. Eso que ha dicho Fernando es muy importante, porque cada vacuna provoca daño. Esto ya lo dijo un doctor canadiense, Andrew Moulden, que él es neurólogo y vio cómo de verdad él hablaba que, por ejemplo, que la vacuna del virus del papiloma humano estaba teniendo muchísimos efectos adversos, pero sobre todo era porque después de muchas vacunas, de muchas dosis recibidas a lo largo de la vida, ¿no?, pues era esa la que era el detonante. Pero él vio que cada una de ellas provocaba daño y cambiaba el flujo sanguíneo y se producían pequeñas isquemias que él vio, por ejemplo, en la musculatura del rostro, en la simetría de los párpados o de la sonrisa. Esos son pequeñas isquemias que pueden pasar desapercibidas o no tanto, porque hay padres que sí que se preocupan, pues porque el hijo a lo mejor parpadea a destiempo, con un ojo y con otro, sonríe pues como si tuviese pues una parte paralizada, una parte de la cara. Bueno, pues eso son los daños de los pinchazos. Y bueno, pues son acumulativos. Y él, en su época, porque él murió muy joven, Andrew Moulden murió en el 2013 en extrañas circunstancias. Bueno, pues él, justo antes de presentar otro de sus estudios, pues él estaba denunciando esto, denunciando que los daños eran acumulativos y que la última que él vio, pues la del virus del papiloma humano, estaba dejando pues a muchas niñas, entonces era solo a niñas, ahora es peor porque ahora va para varones también, pues en silla de ruedas, o había muchas muertes también. Esa inoculación, pues en Europa, el primer año que se puso en Europa, hubo 354 muertes de niñas de 12 años. Y de hecho hay muchas afectadas, muchas asociaciones de afectadas por ese pinchazo en casi todos los países. Así que sí, es tremendo, es acumulativo los daños. ¿Qué tipos de analíticas o de pruebas se tendrían que hacer para ver el grado de daño? ¿Y qué no se hace? ¿Qué no se hace? Pues, por ejemplo, una que estamos demandando es ver inflamación y permeabilidad intestinal para empezar a abordarlo. Algo que reclamamos desde la voz de los padres y todo el grupo de científicos, periodistas y todo lo que nos rodea es
que se hagan pruebas. ¿Cómo es posible que durante 7 años a mí me dijeran que mi hijo se golpeaba la cabeza y chillaba y no dormía porque tenía autismo y todo era autismo y nadie me dijo que mirara ahí? ¿Por qué ningún médico ni ninguna asociación miraba y me decía, ¿por qué no haces esto? Mira, ¿por qué no le miras el intestino? Nunca llegué a relacionarlo con el intestino porque mi hijo no puede señalar, ni me puede decir qué le pasa. Mi hijo solamente se mordía la mano y se golpeaba la cabeza y se retorcía de dolor. Y lo único que me decían las asociaciones de autismo y los médicos es, dale antipsicótico, dale más medicación. Y yo no quería darle medicación, pero la situación era tan grave que se la tenía que dar. Entonces le preguntaba a los médicos, ¿y cómo sé si me estoy pasando? Porque esto no tiene que ser bueno. Y ellos me decían, si ves que se le cae la baba, te estás pasando de dosis. Es terrible, no solamente la falta de formación y de información que hay, sino el abandono que sufrimos los padres y lo que tenemos que hacer para encontrar soluciones. La última visita que yo tuve con la neuróloga, le dije que mi hijo, después de yo haberle hecho ya análisis por lo privado y haberme gastado dinero en un montón de pruebas, le dije que mi hijo podía tener sobrecrecimiento de cándidas. La cándida está muy asociada al mercurio que llevan esas vacunas y crece de forma biológica para intentar comerse esa cantidad de basura de mercurio. Le dije que podía tener eso. Lo único que hizo la neuróloga fue tumbarlo en una camilla, tocarla, palpar la barriguita y decirme que eso era imposible, que mi hijo también está asociado al crecimiento de cándida con andar de puntillas de muchos de estos niños por la hipersensibilidad que tienen. Me dijo que no, que lo tenía que llevar a un traumatólogo y cortarle los tendones de Aquiles para enlongarle. Y eso era terrible porque era dejarlo. O sea, es terrible. Esto ya se convierte, como yo digo, en tortura. Es una tortura en niños que no pueden hablar, que no te pueden expresar qué les pasa, qué sienten. Y como no se quiere mirar ahí, porque hay un interés económico gigantesco, pues lo que se hace es callar con antipsicóticos y torturarles. Entonces, el abordaje empieza siendo, como la mayoría o todos tienen afectado el intestino, es tratando el intestino. Y los marcadores que podemos mirar pues se llaman calprotectina, muy relacionado con la inflamación intestinal, zonulina, muy asociado a la permeabilidad intestinal, y otro que también estamos demandando es la alfa-1 antitripsina, que tiene que ver mucho con el daño del tejido. Si sale muy alto, muy elevado, es que hay mucho tejido dañado a nivel intestinal. Marcadores también que podríamos mirar es de inflamación cerebral, que también suele haber muchos, ¿no? Y bueno, van por ahí. Primero es, porque claro, si con inflamación un tejido y el cerebro no progresa. Entonces, bajar esa neuroinflamación es importantísimo para recuperar cuanto antes a un niño y que las conexiones neuronales se vayan dando para que el niño no se quede mucho tiempo estancado y tenga que aprender, como está pasando con 20 años, aprender a lavarse los dientes un niño, o a quitarse el pañal o no quitárselos de por vida. No aprenden nunca, se les olvida mirar a estos niños. Es una locura, lo que están haciendo. Es una locura, es un abandono, es un engaño, porque lo hablábamos muchas veces también en la voz de los padres, como desde los medios de comunicación se trata de normalizar el autismo, que es un grave daño neurológico, pues presentándolo pues a lo mejor por el lado más amable o más romántico de las mujeres adultas que están diciendo, pues tengo un poco de autismo porque mis relaciones sociales pues no me cuesta enterarme de las conversaciones o cosas así varias, ¿no? O que doy muchas vueltas al café con la cucharilla, que esto ya es de risa, ¿no? Eso lo he leído yo en una noticia. Bueno, pues, y sin embargo, y nada, y como que hay que aceptar, ¿no? Que es la neurodivergencia, ¿no? Que, pues, esta característica que además es que son más inteligentes y más listos, pues, para darse cuenta de otras cosas que el resto no nos damos. Bueno, pues no es así, no tiene nada que ver. Es una forma de tratar de engañarnos, ¿no? Y de mantenernos ahí en ese sistema de la aceptación de la tolerancia con una enfermedad que es una intoxicación por unos medicamentos preventivos que están haciendo muchísimo daño y está relacionadísimo, claro que está relacionadísimo, si hay un montón de estudios publicados en Biblioteca Médica que lo relacionan y otra serie de testimonios muy relevantes. Y bueno, pues está claro que familias valientes como la de Fernando, ¿no? Que cuando ya se ven en esa tesitura de que van a perder a su hijo porque la medicina convencional pues se lo está llevando a la muerte o a una grave tortura, pues tienen que despertar, pero también es como tirarse al vacío desde un trampolín, porque claro,
todo el sistema corrupto sanitario pues tiene a los médicos muy adoctrinados, a las asociaciones profesionales muy adoctrinadas y muy subvencionadas, y a las asociaciones de autismo como la Confederación de Autismo España también muy subvencionada, que reconoce que en el año 2025 ha recibido más de 2 millones de euros en subvenciones. Entonces, en la balanza les pesa más todo ese dinero y esas subvenciones que no en leer los estudios publicados que vinculan los medicamentos preventivos que se ponen a niños sanos con el autismo o estos tratamientos que está recordando Fernando. Cómo no aceptan la desintoxicación que tanto está ayudando a muchas familias, ¿no? A muchos niños con autismo, o pues otra serie vamos, que no se queden solo anclados en la romantización del autismo o en decir que hay que solo tratarles de manera conductual. No, señores, pues habrá que desintoxicarles. Y sabiendo que hay médicos en la medicina privada y médicos naturópatas que están tratando con éxito, sin embargo, lo que hacen es negarlo, como están haciendo con este congreso de daños por vacunas que va a tener lugar el 28 de febrero. Lo primero que han hecho es, el título les ha molestado muchísimo, pues querer pararlo, cancelarlo de inmediato. Como se ve que no pueden hacerlo porque es un evento privado en una sala privada, pues han movilizado a todas las instancias habidas y por haber, pues al Colegio de Médicos de Ciudad Real, a la Organización Médica Colegial de España, a todas las administraciones, al Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma, al Ministerio de Sanidad. Bueno, o no sé si es al revés, el Ministerio de Sanidad el que las moviliza a ellas, porque claro, en esa retroalimentación de subvenciones, pues reciben mucho dinero del gobierno y el gobierno a su vez recibe mucho dinero de las farmacéuticas a través de agencias estatales como la Agencia Española del Medicamento, y a su vez las asociaciones profesionales como la Asociación Española de Pediatría o la Asociación Española de Vacunología o todas, o la de Reumatología, que reciben millones y yo no sé por qué, pues de las farmacéuticas, pues defienden esa parte. Y luego aparte tenemos a un comité de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, también sus 11 miembros con graves conflictos de interés porque son trabajadores de la farmacia. Trabajan para las compañías en actividades varias, en actividades docentes, en ensayos clínicos, como asesores, en sus consejos, pues es tremendo, claro. Pero bueno, a nosotros nos asiste que todo esto que estamos contando pues está reconocido, publicado. Si no, yo no me aventuraría a contarlo. Yo todo lo que digo está con fuentes y con referencias. Lo digo en mi canal de Telegram o en mis libros. Y a Fernando le asiste la experiencia en su casa y en su familia con su hijo. Y a otras muchas familias igual. Y eso es innegable. O sea, lo que vivimos las familias y lo que vemos es innegable. Y este movimiento ya es imparable porque cada vez hay más niños afectados, con más afectación, tristemente, y cada vez más padres despiertos, porque hay muchos padres desesperados que empiezan a ver la luz y que con simples cambios en la alimentación, que también es el primer abordaje que hay que hacer, quitar harinas, lácteos y procesados, pues ven cambios en 2 días. Hay mucha gente que ven cambios y dicen, claro que sí. O sea, no tienen que hacer ninguna intervención ni hacer ninguna analítica, solamente quitar eso. Y ven cambios en 2 días, muchas familias, y dicen, pues aquí está la clave, por aquí es el camino por el que tengo que ir, ¿no? Fernando, ¿y por qué las harinas? O sea, hay que hacer dieta como si fuesen celíacos, ¿verdad? Claro, ahí las harinas van muy asociadas con la permeabilidad intestinal y con el crecimiento de hongos. Cualquier harina, sabemos que cualquier pan que hagamos en 2 días tiene moho. Imagínate dentro del cuerpo, si ya tenemos un sobrecrecimiento terrible de mohos que tienen estos niños, que llegan, muchos tienen, no está todavía descrito, pero tienen que tener mohos en el cerebro, en hígado sí se ha descrito, porque por la permeabilidad intestinal ascienden y todas esas biomoléculas, sobre todo la de Cándida, ejerce muchos efectos a nivel neurotóxico en estos niños. Bueno, pues si quitamos harinas que inducen permeabilidad, quitamos lácteos que también inducen mucha permeabilidad e intoxicación del sistema linfático,
y quitamos procesados con todo lo que llevan, con todos los productos asociados de colorantes y conservantes, pues estos niños empiezan a cambiar, pero bastante. Y bueno, luego hay que tratarlos todos los órganos que tienen afectados poquito a poco, ¿no? ¿Y el tema de la quelación? Ese es digamos, el último paso de todos, ¿no? Aunque se puede empezar a hacer en etapas previas, pero hay que tener un intestino en unas condiciones más o menos no óptimas, pero sí en unas condiciones medias, porque claro, vamos a empezar a sacar tóxicos acumulados en tejido. Si ese tóxico lo movemos y no sale por donde tiene que salir, porque hay que medirlo en orina, en heces, a veces en sangre o en pelo, donde en mineralograma de cabello, cómo va saliendo, pues podemos reintoxicar otros órganos y producir mayor daño. Entonces ahí es importante hacerlo con profesionales que estén formados en ello, que vayan haciendo de analíticas de control y que no causen más daño. Fernando, ¿y tú por qué crees? Yo también aquí te pregunto. Sí, tu pregunta. ¿Por qué crees que las asociaciones de autismo, las oficiales, la de Confederación Autismo España, sigue negando, por ejemplo, ni tan siquiera lo mínimo, que es el cambio en la alimentación? Y es más, me contabas el otro día también que a muchos niños cuando hacen actividades allí en las asociaciones de autismo le dan gusanitos y chocolate, ¿no? Y claro, esto les pone muchísimo peor. Claro, es absurdo. Yo le pregunté quizás hace un año a la Asociación Española, a Autismo España, le pregunté en un correo que mi hijo seguía golpeándose mucho y que necesitaba un profesional que me ayudase porque había recorrido ya toda España desde Galicia hasta Cádiz buscando un profesional que me ayudase y mi hijo seguía golpeándose. ¿Y qué hacía? Me han dicho que lo de la alimentación en la pregunta tiene algo que ver y ellos siempre me contestan en todas las intervenciones que le he preguntado que no hay evidencia científica. Y digo, pero me da igual que es, y cuando buscas en PubMed o en cualquier biblioteca científica, ves una terrible cantidad de documentos relacionados que sí hay mucha evidencia científica con todo lo que estamos diciendo. O sea, que no es algo que nos estemos inventando, es que esa evidencia científica está, pero hay una presa que serán intereses económicos que impide pasar esa información. Porque algo que no llego a comprender es que como padres que son los presidentes de estas asociaciones y tienen niños con autismo, en mayor o menor medida afectados, no son capaces de verlo o no quieren verlo. O sea, tan duro tiene que ser. Yo lo puedo entender desde el punto de vista que yo he estado fuertemente influenciado por lo que aprendí y lo que sabía. Pero cuando ya te lo están diciendo otros padres, que es de padre a padre, ya no tiene nada que ver el dinero, pues tiene que haber alguno valiente y alguno tiene que cambiar y esto tiene que empezar a cambiar. Y si no lo cambian ellos, lo vamos a cambiar nosotros. La voz de los padres. Es que tiene que ser difícil, para los padres, porque claro, tú piensas que la mayoría de personas creen ciegamente en el discurso oficial y entonces en el momento en el que alguien te dice algo así, que es lo que vivimos también con la pandemia, lo mismo. Sí, es difícil, yo no entiendo esa parte, pero solamente es probar algo tan sencillo como la alimentación, ¿no? No lleves a tu niño con autismo a un McDonald's, por ejemplo, o no le des todos los procesados. Pues, lo puedo entender que es difícil porque yo lo he hecho. Y con un máster en nutrición le daba pajitas de estas de ketchup a mi hijo, hasta que un día, cuando ya estaba en el proceso de cambio, vi que al día siguiente se estaba golpeando la cabeza. Y dije, pues por aquí va, ¿no? Y es difícil, lo entiendo. Pero bueno, para eso estamos alumbrando como faro desde la voz de los padres, ¿no? Para que otros padres, el que esté preparado para cambiar y verlo, pues sea capaz de venir. Claro, porque, por ejemplo, estuve mirando también el tema de los prospectos, que los padres deberían leer los prospectos de las vacunas y no se hace. Así es. Es que el prospecto pone, el prospecto que hay que leérselo antes de que a uno mismo o a su hijo pues se le vaya a inocular esa vacuna. Y también hay que recetarlas, o sea, las vacunas deben de ser recetadas. Esto no es una fábrica de churros que se dispensan por doquier a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 9, a los 12, a los 15, así a todos los niños igual. La prescripción, en caso de que el médico supiera de vacunas, que no lo saben, esto también es una grave corrupción del sistema, los médicos no reciben formación en vacunas en sus años de estudios universitarios, cero de formación.
como mucho 1 hora, 2 horas, como mucho mediodía, en todos los años de estudio. Esto es reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues en caso de que supieran, las vacunas tendrían que ser elegidas por el propio facultativo, sabiendo perfectamente los componentes tóxicos que tienen, el mercurio, el aluminio, mirando la historia clínica del niño, de la familia y según Vademecum y según la Agencia Española del Medicamento deben de ser recetadas, todas deben de ser recetadas. No se recetan, esto parece que es la panacea, que son sacrosantas, que no han ocasionado nada de lo que reconoce el prospecto, cuando sabemos que hay muertes súbitas del lactante, por ejemplo, en los ensayos clínicos y luego también en los efectos adversos post-comercialización. Algunas en post-comercialización reconocen el autismo también. Bueno, y encefalitis, como ha dicho Fernando, meningitis y una larga lista de enfermedades autoinmunes, el síndrome de Guillain-Barré, bueno, pues muchas enfermedades. Así que no son seguras, no son seguras. Y los prospectos deben de ser leídos. Esto ya de, esto lo dicen muchos médicos, pero ¿para qué te vas a leer el prospecto? Si te leías el prospecto no te tomabas nada. Pues es que a lo mejor no hay que tomarse nada. Si, ¿no? Porque está ahí de gravedad que puede haber una muerte súbita del lactante, que esto lo sabemos desde los años 60 que aparece este síndrome, que le llamaron el síndrome de cuna o el síndrome de muerte súbita del lactante, pues viene aparejado, claro, con los calendarios, con la implementación, el desarrollo de los cada vez más vacunas recomendadas para toda la población. Y bueno, pues sabemos también, gracias al VAERS, que es el organismo que recopila estos efectos adversos, pues que hasta el 80% de las muertes súbitas del lactante se producen en la semana después de la vacunación y sobre todo entre los 2 y los 4 meses de edad del bebé. Y bueno, y luego después, o sea, que es que esto debe de llamarse muerte súbita del lactante vacunado, porque no hay ni un solo niño no vacunado que no tenga una muerte súbita del lactante. O sea, que basta ya que nos engañen, basta ya que nos digan que ha sido por el colchón o por acostar el niño boca arriba o boca abajo. No, señores. Y muchos padres, por ejemplo, también lo veo en redes sociales, algún comentario he leído yo cuando alguna publicación que hemos puesto de muerte súbita, que reconocieron que su hijo se murió de muerte súbita del lactante a los 4 meses o a otra edad. Pues esto es gravísimo. Así claro, que porque claro, no se recomienda, por ejemplo, la vacuna en los primeros meses por el tema de la barrera hematoencefálica, ¿no? 2 años, hasta los 2 años no se... Hasta los 2 años no se recomienda, imagínate. Sí, pues, y esto también lo niegan. La barrera hematoencefálica que no está cerrada al nacimiento, bueno, también es muy grave en la gestación, están recomendando 4 vacunas actualmente en España, pues pasan todos los tóxicos, claro, al cerebro del niño y hasta los 2 años o así no se cierra, pero los que tienen graves conflictos de interés, la Asociación Española de Pediatría, como saben que no se cierra el nacimiento, pues ahora de repente les ha dado por decir que sí, que se ha cerrado el nacimiento. Bueno, pues aunque aceptemos pulpo como animal de compañía, ¿no? Como decía el anuncio aquel tan famoso, aún así hay muchas partes del cerebro que no cuentan con barrera hematoencefálica y sabemos que los niños con autismo tienen el cerebro plagadito de aluminio. Y mercurio, evidentemente. Si es que cuando haces un mineralograma de cabello y ves las proporciones exageradísimas que tienes la barra de esos metales pesados hasta arriba, empiezas a ver que cuando eso baja, tu hijo cambia. Y no solamente para el autismo, sino para un montón de enfermedades, las cuales le ponen nombre y no tienen relacionados los metales pesados, ¿no? Pero son una de las grandes epidemias silenciosas que existe en nuestro mundo, los metales pesados y cómo están vinculadas, cómo generan con todo tipo de enfermedades y cómo están relacionadas con ese problema a nivel intestinal de permeabilidad e inflamación. Luego quería añadir a lo que ha dicho, Isma, es el tema de que no está, luego los días donde tiene que contabilizarse los daños, en muchas vacunas no está puesto, ¿cómo se diría, Isma? Que no tiene puesto, por ejemplo, mire, yo te voy a contar mi caso y ahora lo explicar. La vacuna de la hepatitis B son 5 días lo que tiene de reacción adversa en el prospecto, ¿no? Para con 4 o 5, Isma. 4. La Engerix solo tiene contrastado en ensayos clínicos que ha tenido una seguridad, un seguimiento de su seguridad a 4 días después de la vacunación. Eso es poquísimo, ¿no?
Claro, a mí me pasó con 20 días, yo confiando, con 20 días mi hijo, tuvimos que, hubo una serie como de paros cardíacos, algo extrañísimo, estaba durmiendo la siesta, el niño lloraba y de repente quedaba desvanecido, como sin tono muscular, algo extraño, y salí corriendo con él a la urgencia, allí todo bien, y me dijeron, mira, ingresa si quieres en el hospital por seguridad, pero el niño parece que está bien. Ingresamos en el hospital esa noche y por esa seguridad, y volvió a ocurrir 2 veces. Y lo único que recuerdo yo es que la piel al día siguiente era como si fuera una serpiente, totalmente descamada. Una reacción brutal que había ocurrido ahí. Y luego lo que vino durante hasta los 8 meses que le diagnosticaron la sordera era que tenía una gran hipersensibilidad a texturas, le provocaban hasta vómito, y luego ¿qué más había? Que bueno, que no echaba la cabeza sobre el hombro, siempre estaba girándose hacia atrás, porque tenía un gran reflujo gastroesofágico que le quemaba. Todo aquello, las leches tienen que cambiarla, como ocurre en muchos niños. Estamos siempre... tienes que darle leche más espesa porque le sube. No, es que tienen una gran inflamación provocada de estos daños por vacuna. Y entonces eso no es normal, tanto vómito en tantos niños. Bueno, mi hijo fue tan brutal que le provocó un síndrome, se llama síndrome de Sandifer, y quedó con el cuello totalmente torcido, que tuvimos que recurrir a fisioterapeutas y todo. Y claro, nadie me relacionó en ningún momento, ni en los 20 días ni nada, decirme, oye, esto puede haber sido inducido por algún tipo por la vacuna, que era lo único que llevaba con días de vida. Pero nadie me lo dijo, y hasta hace un par de meses no he puesto yo mi reclamación o mi notificación en el sistema de notificación de daños por vacuna, porque nadie, ningún médico, ninguna asociación, ni nadie me ha dicho que eso existe. No, que como bien ha dicho Fernando, pues su hijo que convulsionó a los 20 días, pues eso pasa. Si la vacuna se estudia, hay algunas que solo 2 días, otras 3, 4, que es la vacuna de la hepatitis B, Engerix B. Te he pasado un documento por el chat por si lo quieres poner luego o ahora. Hay un documento muy bueno de una asociación en Estados Unidos que se llama ICANN, Informed Consent Action Network, que es por el consentimiento informado, donde recopila todas las fuentes de todos los ensayos clínicos y se puede ver vacuna por vacuna, pues para la hepatitis B, para la difteria tetanostosferina, para todas y cada una, el número de días exactos en los que se ha revisado su seguridad. Entonces nos encontramos que, claro, que si algunas son a 2 días, a 3 días, a 4 días, estoy leyendo, algunas tienen algunos meses más. Bueno, pues si no hay estudios de seguridad a largo plazo, que debieran de ser años, y no hay estudios de seguridad con un verdadero placebo, pues entonces es fraudulento todo esto. O sea, si la vacuna se prueba, si el grupo de prueba en los ensayos clínicos, ¿no?, de fase 3 para los seres humanos, si hay un grupo que es donde se va a probar esa vacuna, se le administra a unos bebés y a otro grupo de bebés, que son el grupo de control, no se les administra un verdadero placebo, sino que se les administra o bien otra vacuna o bien todos los componentes tóxicos menos los antígenos, pues estamos ante unos ensayos fraudulentos, y son ensayos para tratar de salvar o tratar de aprobar esa vacuna, porque dirán, más o menos en los 2 grupos ha habido el mismo número de muertes, ha habido el mismo número de convulsiones, como le pasó a Fernando, a su hijo, ha habido el mismo número de enfermedades autoinmunes, y se dice, pues es segura. Incluso a veces tienen más en el grupo de control, pues porque ha tenido más alta carga de aluminio, porque claro, como no todos los lotes son iguales, y esto lo sabemos también, pues lamentablemente por los padres de los niños que han fallecido, que se metieron en juicios y que mandaron a analizar el lote concreto que le pusieron a su hijo, pues vieron que tenía aluminio en muchas más altas cantidades, incluso, que el reconocido en el prospecto. Y pues eso, como no pasan controles de seguridad y no tienen estudios a largo plazo ni con un verdadero placebo, pues nos encontramos que todo el mundo está engañado. O sea, los padres somos engañados, pero los médicos, por ignorancia, algunos, o si están en asociaciones con graves conflictos de interés por otros intereses lucrativos que no son la salud de los niños, pues están promocionando pues esa ocultación de estudios publicados, como decía Fernando, o bien de tratamientos, o bien de los que están vinculando vacunas y autismo, u otra serie de enfermedades.
la diabetes también, yo llevo en mi canal de Telegram, muchas enfermedades autoinmunes, hay muchos estudios publicados que lo vinculan con las vacunas, o incluso el cáncer, y de hecho las dos verdaderas epidemias que hay es autismo y cáncer pediátrico. Y en Argentina, por ejemplo, con esa ley horrorosa dictatorial que parece de la China comunista. Sí, es horrible, ¿eh? Vacunación obligatoria compulsiva del año 2019. Que ahí si los padres no quieren vacunar, pues quien sea, llama al juez y en el hospital mismo ahí enseguida, aunque sea domingo, pues viene la orden del juez y le arrancan al hijo de sus brazos y se llevan a pinchar no sé cuántas dosis. Sí, las que les falten teóricamente. Sí. Sin comprobar si ya les han vacunado, ¿eh? Sí. O sea, no lo miran. Les ponen todas las que hagan falta, de golpe. Claro, pues que como dicen que son seguras y eficaces, bueno, pues ahí en Argentina yo los doctores con los que hablo están diciendo que altísimo el cáncer pediátrico, altísimo el aluminio. Y pues es tremendo. Pues nos toca levantarnos y algo habrá que hacer. Desde luego no somos ovejas, no somos ganado. No está tan como ganado con esto de la inmunidad del rebaño, pero ya estamos despertando. No somos desde luego ganados. En nuestro cuerpo, eso sí que es nuestro cuerpo, y en el cuerpo de los hijos, pues debe primar los padres bien informados. Entonces, cuando los padres están bien informados, pues vamos, ni por asomo se les ocurre pinchar ningún tóxico a su hijo. Pero vamos, es que eso es como querer matarlo, con una amenaza. A ver, con esa alta cantidad de mercurio, con esa alta cantidad de formaldehído, de todos los tóxicos de aluminio, ¿quién va a querer pinchar eso a su hijo para que en el mejor de los casos tenga algo que además no son eficaces? Que es que esta es la otra pata que no hemos tocado. Porque en los mismos prospectos se reconoce que a no todos los niños les funciona esa vacuna. Igual que me reconocieron a mí en ese estudio de vacunas, en el que lamentablemente por ignorancia participé, que hasta el 20% de los niños pues no se les consigue pues esa respuesta inmunitaria deseada de esos anticuerpos, pues eso también lo pone en el prospecto, que no todos los niños pues quedan bien inmunizados, no les funciona la vacuna, pues no tienen los anticuerpos deseados. Por un lado no son efectivas, por otro lado no son seguras y por otro lado no han salvado la humanidad. Y esto lo sabemos pues por los datos, el análisis de la sanidad española en el siglo XX, por ejemplo, publicado por un organismo pues muy oficial como es el Instituto Carlos III, donde se ve que todas las gráficas de mortalidad de todas las enfermedades bajan prácticamente a cero mucho antes de la introducción de las vacunas. Y esto tampoco se da a conocer. Pues entonces las vacunas no han salvado a la humanidad, ¿no? Ya las enfermedades dejaron de ser mortales pues por otras causas, pues por mejor higiene, pues por mejor alimentación, mejor ventilación, pues separar las aguas residuales de las aguas potables y bueno, pues por una serie de causas que se obvian, pues toda la fama se la ha llevado las vacunas y aposta, se la han llevado ya muy preparado para que tuviesen esa gran fama inmerecida. Además, el sistema cuenta con unas en la manga, que es algo que también es muy desconocido, ¿no? Si el tema virus, ya nadie se pregunta qué son los virus o cómo salen o cómo funcionan, pues el sistema juega con la baza de la genética, todavía más abstracto para las personas. Entonces, cuando producen tanto cáncer y en el autismo igual, pues lo que hacen es asociarlo a un gen, a una nueva enfermedad, a algo que no se está estudiando. Entonces muchos cánceres están asociados los asocia el sistema a mutaciones raras en genes. Y dicen que se está investigando, los padres se gastan, hacen campañas increíbles, muchos en redes sociales, buscando investigación sobre ese gen. ¿Para qué? Para tratar de ocultar el sistema todo lo real, ¿no? Porque el sistema también se vuelca, incluso a veces llega a ayudar. Pero claro, tienen que juntar una serie de pacientes que tengan esa misma mutación, algo que muchas veces es imposible y muchos niños desgraciadamente fallecen en ese intento y en esa búsqueda. Yeah. Y es tan terrible esto del autismo, igual que del cáncer, que es como si el cáncer no lo pueden poner como una forma de ser, eso es evidente, pero es algo muy parecido a lo que está ocurriendo. En unos casos como autismo, daño multisistémico, que no desarrollan cáncer, pero en la mayoría de los casos sí va asociado a muerte muy temprana, porque recordemos que no conocemos a muchos autistas por la calle con 50 años o 60 años golpeándose en la cabeza. Eso no hay, eso no lo vemos en la sociedad española. Muchos pobrecitos niños mueren con 20, 30 años, adolescentes.
y es una pena. Y eso se silencia todo, los padres descansan de una batalla muy dolorosa, que es ver sufrir a sus hijos durante toda la vida para acabar una muerte temprana, y esto se está ignorando. ¿El autismo es una forma de ser o es una grave enfermedad multisistémica? Pues lo mismo ocurre con el cáncer. Lo que pasa es que el cáncer es evidente y ya no lo pueden silenciar porque lo están viendo, por lo menos lo escanean. Pero si no miraran ahí en ese niño, también podrían decir que es una forma de ser, el cáncer. Claro. Una forma de enfermedad, o cómo lo quiere ocultar el sistema. Pues nada, esto tarde o temprano no se puede tapar, claro, y tiene que salir a la luz. ¿Y las familias os sentís abandonadas? Yo me imagino que sí, ¿no? Totalmente, eso es lo que denunciamos desde La Voz de los Padres, y todos los vídeos que estamos subiendo ahora a redes sociales es el abandono terrible, porque no puede ser que vayas, muchas familias ya van con los análisis hechos desde su propia experiencia y guiados por otros profesionales fuera del sistema, donde se han gastado mucho dinero. De media, para hacer las primeras analíticas son unos 2.000 euros, y van con esas analíticas a los médicos, y los médicos, si encuentran un 1% o menos que sea bueno y quiere hacer algo, pero es que también está capado por el sistema, porque no puede hacer otra cosa que lo que le indique el protocolo. Entonces la mayoría dice, sí, bueno, pues no hay evidencia científica de lo que tú dices, pero si lo estoy trayendo aquí en un papel. Total, que salen con un terrible sentimiento de abandono por la puerta, porque después de que han hecho ellos toda esa investigación, se encuentran con profesionales que no solo no les atienden, sino que no quieren hacer caso de lo que les presentan, porque no están obligados, y ninguna ley les obliga, y pero, bueno, se ve. Pero si, por ejemplo, un médico se da cuenta, ¿quieres decir que está atado de pies y manos y no puede hacer nada? Efectivamente, porque el protocolo le exige hacer otra serie de tratamientos que no están, y los tratamientos que tienen para niños con autismo es recetar antipsicóticos. Y a mí lo único que me manda a mí mi neuróloga es haz terapia sensorial, que a este niño le vendría muy bien. Y yo llevaba años haciendo todo tipo de terapias, donde mi hijo no solo no ha evolucionado, sino que ha involucionado. Mi mayor dolor era yo dejarlo en terapia, porque muchas de estas terapias no puedes entrar. O sea, tú dejas al niño y a veces te dejan entrar, pero la mayoría de veces no. Y yo era pasar, lo que recuerdo, por estas terapias y escuchar a mi hijo chillar en la habitación y salir por la puerta, entregármelo al terapeuta y decirme, vas a tener que subirle la medicación. Y esas eran las soluciones, y te recorres muchísimos kilómetros, porque estas terapias muchas veces no están accesibles, yendo de terapia en terapia, muchas veces jugándote incluso la vida, porque el niño le puede dar dolor en el coche y empieza a pegar patadas. Yo he tenido patadas en el techo, patadas en todos lados, en el asiento, moviéndose, vas por la autovía con mucho miedo, y vas jugándote la vida por terapias que son ineficaces si no se aborda lo principal, que es la salud. Y eso es esa es la respuesta que tenemos del sistema, imagínate. Nada de nada. Es desesperante. ¿Qué le diríais a los papás que os están escuchando y a los médicos que os están escuchando? Ha quedado bastante claro, pero un mensaje para transmitir. El mensaje claro es: tu hijo tiene un problema, búscalo, porque ellos no lo van a buscar. Era como la canción de Michael Jackson, como era la de ellos no lo van a hacer por ti, ¿no? Bueno. No me acuerdo. Ay, no sé cuál es. Ahora mismo no caigo. Pero hay una canción que dice eso, que ellos no lo van a hacer por ti. Si no lo haces tú, si no te empoderas y tomas recursos, el mensaje es ese: mira a tu hijo, porque ellos no lo van a hacer. Y yo a los médicos les daría un mensaje muy contundente, y es sabiendo, y ellos saben perfectamente, y si no, que revisen sus apuntes y sus estudios y su currículum que han estudiado en la carrera de medicina y también de enfermería, que sabiendo que no han estudiado nada de vacunas y que luego toda su formación ha quedado en manos de las farmacéuticas después, que hagan ahora revisión y que hagan ahora los verdaderos estudios, porque en sus manos está el poder salvar vidas o no. En sus manos está poder ayudar a todas estas familias o no, o seguir ahí pues por una paga que pues será muy elevada en algunas ocasiones, en otras pues ya vemos como el Ministerio de Sanidad también pues no les tiene en mucha consideración,
y sin embargo ellos están vendidos a ese Ministerio de Sanidad aplicando unos protocolos que vienen ordenados desde arriba, que están haciendo tantísimo daño a tantas familias y están allí anclados, y que no todo en esta vida es el sueldo. Los médicos valientes pues han tenido que salir y han tenido que salir a la privada, pero si todos los médicos de España se plantaran, o sea, si todos los médicos leyesen estos 220 estudios publicados que vinculan vacunas con autismo y dijeran hasta aquí hemos llegado y a mí no me vuelve a ordenar nadie un protocolo, como pasó en pandemia, con esos protocolos que era quédate en tu casa y tómate paracetamol, que es tóxico a nivel hepático, pues en altas cantidades, y que tantas muertes hemos visto y otros tratamientos varios que han dañado tantísimo, o recomendar las vacunas del COVID, por ejemplo, que tanto daño están haciendo, con tanto cáncer y tantos trombos y tantos ictus. Bueno, pues todas esas farmacéuticas que se han forrado ahora están abriendo centros de cáncer, ¿no? Eso es una cosa que se retroalimenta. Pues ya sabiendo, y muchos de ellos ya reconocen los daños por las vacunas del COVID, pues sabiendo todo esto, pues que no vuelvan a ser nunca jamás partícipes en este crimen organizado, en estos protocolos de la muerte. Y esto también son protocolos de la muerte y de los daños y de la enfermedad. O sea, que deben de decir basta. Y si todos se levantaran, esto cambiaría. Y bueno, y si no, poco a poco, pues saliéndose del sistema. Porque pacientes no les van a faltar. O sea, los médicos buenos que están tratando es que tienen una larguísima lista de espera, porque como Fernando y otros muchos padres que ya han dicho basta, ya se han cansado de ver a su hijo de mal en peor y de no conseguir revertir. Y bueno, pues están emprendiendo un camino bastante en solitario. Necesitamos médicos en todas las provincias de España y en todo el mundo. Así que den un paso al frente y digan ya basta. Se acabó. Los médicos son muy presionados desde... Estuve en una consulta de una médico pediatra que hace homeopatía y le dijeron que se olvidara de registrarse así porque le quitaban la licencia. Y esa es la presión que hay, y tienen que ir con mucho cuidado de cómo se registran, de qué utilizan, porque si no tienen la evidencia científica que ellos dictan, no vale. Y la homeopatía era una medicina que utilizaba incluso Rockefeller, ¿no? Y fue la que tapó él. O sea, tiene un poder pues grandísimo también para la familia, para los niños con autismo, los niños con cáncer, pero hay medicina que llaman agua, que tratan de ridiculizar y es realmente efectiva. Y quería decir también el tema de lo que ha ocurrido ahora recientemente, donde a los niños que tienen muchos trastornos del sueño, estos niños con autismo, ¿no? Y la Asociación Española de Pediatría, junto con la Asociación Española del Sueño y otro tipo de organismos, han estado 2 años revisando qué hacer para ayudar a estos niños, porque la familia realmente lo pasamos muy, muy mal con el tema sueño. Y lo único que se le ha ocurrido es recetar melatonina. Si no funciona la melatonina, empezamos a dar antipsicóticos, y si no funcionan los antipsicóticos, damos clonidina, que es uno más fuerte y que causa graves secuelas y graves daños en estos niños. Fíjate el daño, Cris, que llega a provocar que induce el crecimiento de senos en los niños y la pérdida de la regla en las niñas. O sea, eso solamente cambios hormonales, pero a nivel hepático son gravísimos también, y a nivel renal. Bueno, y si el tratamiento no funciona, después de todo eso, hay que revisar el caso porque algo estamos haciendo mal. Eso es lo que te dicen tras 2 años muchos profesionales del sistema reunidos para intentar resolver el insomnio que padecen un 80% de los niños con autismo. Pero es que al final lo que haces es añadir más tóxicos a los tóxicos que ya tienen en el cuerpo. Sí. Y los antipsicóticos son muy, muy graves. Y luego sacar eso y la dependencia que crean a nivel no solamente cerebral, sino de todo el cuerpo, es bastante grave lo que provocan. Por eso digo que muchas veces se tiene que ver como a nivel tortura, porque es que no puede ser lo que se está haciendo con estos niños. Es que no solamente es el abandono, sino el daño provocado, inducido, sabiendo los graves efectos secundarios que sufren. Luego encuentran los centros de discapacidad con muchos de estas personas que ya son adultos, pues con mamas e incluso produciendo algunos leches. Increíble lo que ocurre. Madre mía. Terrible, terrible, terrible. ¿Alguna cosa que queráis decir a modo de despedida?
Pues yo vuelvo a insistir en que los médicos sean valientes. Ellos saben el daño que están ocasionando. De hecho, la tasa de suicidios en médicos cada vez es más alta, más elevada, porque claro, a sus espaldas está todos esos tratamientos, el aplicar esos protocolos. Recordemos pues la iatrogenia, ¿no? Cómo se aplican esos protocolos que tanto daño y tanta muerte están ocasionando. Pues que sean valientes, que den un paso al frente, que investiguen, y que se pongan del lado de las familias, que se pongan del lado de muchas familias como la de Fernando, que necesitan mucha ayuda y necesitan mucha investigación y sobre todo muchos aliados para enfrentarse a este dragón, a este gigante, de cómo él ha mencionado, por ejemplo, lo de otras medicinas más naturales o incluso la homeopatía, que estaba mucho antes que se metiese en la industria petroquímica de Rockefeller, y como el informe Flesner, creo que fue en 1910, cambió todo el paradigma, ¿no? Metiéndose en las facultades de medicina y en las asociaciones médicas. Esto es un cáncer, o sea, esto es una corrupción de décadas o de siglo, o de ya más de un siglo, ¿no? que llevamos padeciendo. Y que, bueno, pues de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Que esto ya son aguas empantanadas, bueno, pues esto ya es el hundimiento absoluto en este pozo, ¿no? Que muchas familias ven sin salida alguna. Pero que cuanto más hundidos hemos estado o han estado muchos padres, pues más les ha dado, ¿no? Por aferrarse a lo que verdaderamente sirve en esa ansia de salvarse, ¿no? Y esto es lo bonito, ¿no? Igual que está la voz de los padres, pues debiera de haber asociaciones de médicos también, de buenos médicos, la voz de buenos médicos y de buenos enfermeros, y que estamos aquí para unirnos, para rescatar al ser humano en todo su esplendor, de corazón a corazón. Entonces vamos de madre a madre, de padre a padre, de médico a médico, contagiando la verdad. Y vamos a por todas, o sea, vamos a por todos los mentirosos y por todos los corruptos, y que sepan que les queda poquito, que esto ya está revirtiendo. Ole. Fernando. Bueno, yo quiero decir a los padres que todo lo que hace su hijo con autismo, que le han llamado autismo, que es una grave intoxicación, pues todo tiene una raíz orgánica. Todo ese comportamiento que llaman simplemente es autismo, no es solamente autismo. Detrás de todo eso hay una enfermedad multisistémica que debe ser tratada. Todo comportamiento que hace o toda cosa que su hijo no puede hacer tiene una raíz orgánica, que hay que buscarla, que hay que sanarla, y cuando vean que eso cambia, los comportamientos de sus hijos cambian, empezarán a entender que han sido engañados. Así que sigan su intuición, que es la mayor fuente de inteligencia que tienen, y que no deje que el sistema se la siga robando y que la recupere. Y ahí está la verdadera raíz del problema, ¿no? Pues muchísimas gracias por pasar un ratito conmigo. Sois súper valientes, ya os lo he dicho al principio, lo sigo pensando. Y bueno, pues gracias y nos vemos a la próxima. Un saludo. Gracias a ti. Gracias a ti, Cristina. Un fuerte abrazo, muy fuerte. Adiós. Adiós.